Amigas, amigos, un placer saludarles. Bueno, la revocación de mandato es un tema muy recurrente hoy en día. Se habla, incluso la propuesta está se trató en la comisión permanente, se abordará el tema en la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores. El problema con la revocación de mandato es que tiene toda una metodología que me parece muy intrincada, porque mientras ya se debate la ley reglamentaria que tiene que tener esa revocación de mandato que ha solicitado el propio presidente de la República, tiene una serie de factores que podrían inhibir la revocación del mandato. Porque ¿qué tal y si el pueblo no quiere que revoquen el mandato al presidente? Requieren el 3%, eso es lo que proyectan, el 3% de la lista nominal, lo mismo que con la consulta popular, de los expresidentes, la del 1 de agosto. Bueno, hasta ahí las cosas se entienden. Se requiere un mínimo de firmas, o sea, el mismo procedimiento se tendrá que establecer para la revocación del mandato. Claro que se puede, pero si el pueblo no quiere que se revoque el mandato, o sea, por otro lado, puede hacerlo entonces la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, ambas cámaras. Puede ser una petición expresa del titular del Poder Ejecutivo, que ahorita entendemos el presidente, él ha pedido esa revocación del mandato, porque es un demócrata, porque sabe que el pueblo no tiene por qué aguantar a gobernantes que no han sido honestos en este país, al contrario, han sido rapaces con este país. Y mientras son peras o manzanas, el INE ya proyecta presupuesto. Parece que buscan su llamada jubilación, tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama. Sin embargo, vale la pena mencionar que la ley no ha sido aprobada y sin embargo el presupuesto se entrega en agosto de este año para ejercer el año 2022. Así son los mecanismos. Ya anuncia incluso 5,800 millones de pesos para los partidos políticos. ¿Y la reforma político-electoral para cuándo? Bueno, para cuando inicien sesiones la Cámara de Diputados, la 65 legislatura, y reanude sesiones el Senado de México. Para entonces la propuesta estará en la comisión, en la Secretaría de Hacienda. Es decir, Lencho ya les dio el albazo. Esto es de última hora y es de último momento. No es algo que estén manejando, lo manejan poco, porque no les conviene. Que digan que Lorenzo quiere su vida faraónica, por eso se ha hecho milloneta ahí en el INE, y pues los diputados y senadores apurados con la revocación del mandato. Vamos a la información, aquí la tengo, acompáñeme, mire. Esto es lo que dijo David Monreal el 6 de agosto respecto a la revocación del mandato. La Constitución Política de México, en su artículo 39, plasma 3 ideas fundamentales que dan sentido a nuestra organización política y establecen las bases para construir y para constituir un gobierno legítimo en el país. Primero, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Segundo, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. Tercero, el pueblo tiene en todo momento el derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. En aras de revitalizar estos principios, desde el 2019, el Gobierno de México y el Congreso mexicano han impulsado una serie de acciones legislativas en materia de consulta popular y revocación de mandato. En el marco de este proceso, he presentado una iniciativa para expedir la Ley Federal de Revocación de Mandato, cuyo objetivo es dar certeza al proceso para el cual la ciudadanía determina la conclusión anticipada de los cargos de presidente de la República. Entre otras cosas, la iniciativa establece las siguientes disposiciones. El proceso de revocación procederá a partir de la petición del 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. La solicitud deberá ser presentada durante el primer mes
posterior a la conclusión del tercer año de gobierno del Ejecutivo Federal. El INE estará a cargo de emitir los medios para la recopilación de firmas, así como de su validación. En caso de que la solicitud alcance el número necesario de firmas, el instituto deberá emitir la convocatoria para el proceso, teniendo a su cargo la organización y la difusión del proceso. De aprobarse la iniciativa y de cumplirse los requisitos, aproximadamente en marzo del próximo año, las mexicanas y los mexicanos ejerceremos nuestro derecho democrático para contestar la pregunta: ¿cuál sería? ¿Estás de acuerdo con que se concluya de manera anticipada el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República a partir de la pérdida de confianza? Nuestra Carta Magna, en su artículo 40, señala que es voluntad del pueblo de México constituirse en una república laica, federal y sobre todo democrática. Con la inscripción de esta iniciativa en el periodo extraordinario de sesiones, la presente legislatura refrenda su compromiso con el mandato histórico democrático, abriendo canales de participación para incorporar al pueblo de México a la toma de decisiones. Aquí puedes consultar la iniciativa completa. Es muy interesante. Ojalá y pronto la aprobemos en el Congreso mexicano. Bueno, ahí tiene lo que habla la revocación del mandato, dice Ricardo Monreal. En tanto, Morena busca impulsar de nuevo la reforma electoral tras el conflicto del Tribunal Electoral. Esto dijo Ignacio Mier Velasco, el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Allá mismo, en ese contexto, habló al respecto el legislador de Morena. Aquí en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco se pronunció porque renuncien todas y todos los integrantes del Tribunal Electoral. Yo creo que ya están en tiempo de que, terminando eso, que debe de ser a finales de agosto, renuncien por un asunto de ética moral, de un ejercicio de autocrítica, de introspección. Si realmente les interesa el país, pues deberían renunciar todos, porque digo, nadie se salva, sin excepción. Bueno, eso es lo que dice Ignacio Mier Velasco, que pues está en su papel como coordinador de la bancada de Morena. Mira, ya se puso otra cosa. Ok, pero les ganó el parpadeón Lorenzo Córdoba. Lencho ya prepara el presupuesto. Aquí lo tiene. ¿Qué pide? No, pues las perlas de la Virgen, como siempre, como si se mereciera mucho. Vamos a escuchar. Hola, ¿qué tal? El INE ha comenzado los trabajos de diseño y planeación de su presupuesto para el ejercicio fiscal de 2022. Para ello, se creó una comisión temporal que, en coordinación con todas las áreas operativas del instituto, identifica los requerimientos financieros, los proyectos prioritarios y los rubros en los que se dividirá el gasto de la institución. Como cada año, el anteproyecto de presupuesto del INE será confeccionado en esta comisión temporal y puesto a consideración del Consejo General, que luego de aprobarlo a finales del mes de agosto, lo enviará a la Secretaría de Hacienda para que ésta, a su vez, lo incluya en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, que enviará en septiembre a la Cámara de Diputados. En este año, se prevé que el presupuesto del INE se divida en 3 grandes rubros, para poder cumplir con sus atribuciones y obligaciones constitucionales. Por un lado, se solicitará el presupuesto para el funcionamiento ordinario de la institución en un año en el que, a diferencia de este que está corriendo, no habrá elecciones federales, pero sí 6 procesos electorales locales en diversas entidades federativas. Por otro lado, se incluirá la partida destinada a las prerrogativas de los partidos políticos, alrededor de 5.800 millones de pesos que no son determinados por el INE, sino que surgen de la aplicación de la fórmula establecida en el artículo 41 constitucional,
que estipula que el financiamiento público a los partidos políticos se determina multiplicando el número de personas registradas en el padrón electoral por el 65% de una unidad de medida y actualización. Finalmente, en acatamiento a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el INE contemplará una partida para los probables ejercicios de democracia participativa que podrían celebrarse en 2022. Por un lado, las consultas populares que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo o la ciudadanía podrían promover para que éstas se celebren el primer domingo de agosto, justo como acaba de ocurrir este año con la consulta realizada el domingo pasado. Y, por otro lado, el proceso de revocación de mandato que, en caso de ser solicitado por un número de personas equivalente al 3% del listado nominal, se estaría llevando a cabo durante el mes de marzo. Ambos ejercicios democráticos requieren para su organización recursos que sostengan todas las actividades y procedimientos que garanticen condiciones de legalidad, equidad, transparencia, objetividad, profesionalismo y certeza. El INE acatará todas las disposiciones establecidas en la Constitución y las leyes e informará a la sociedad con absoluta transparencia sobre los trabajos que lleve a cabo para que estos inéditos ejercicios de democracia directa, que eventualmente podrían realizarse, lleguen, en caso de proceder, a buen puerto. Infórmate. Bueno, ya eso de infórmate, participa y te queremos mucho aquí en el INE, ese es el rollo de siempre. A ver, para poner en perspectiva este tema, les digo que el Lencho les dio se agandalló, pues, les dio el albazo, ya prepara el presupuesto, no sabe que se va. Digo, yo no lo dije, lo ha dicho el presidente, ya tenemos que cambiar al INE, o sea, es necesario el cambio, pero los diputados todavía no entran en funciones. Es un adelantamiento, esto es un adelanto ya de lo que se viene, o de veras Lorenzo Córdoba Vianello, igual que Ricardo Monreal, piensan que el INE va a seguir igual, así, en esas circunstancias. Si esa es la postura del líder de la bancada de Morena en el Senado, pues no tenemos grandes esperanzas de que procedan las iniciativas de ley que va a enviar el presidente de la República al Poder Legislativo, diputados y senadores. ¿De veras no piensan moverlo? ¿De veras piensan que el Tribunal Electoral, descompuesto, desfasado y abiertamente ya haciendo de las suyas a través, siendo voceros de Felipe Calderón, lo van a permitir? ¿Así lo van a dejar? ¿Son autónomos? ¿Y eso qué significa? ¿Que son intocables? Tienen que explicar esto, porque por lo pronto Lorenzo Córdoba pues ya prepara un presupuesto pues muy similar al del año pasado. No hay elecciones federales, pero hay elecciones en 6 estados. Sí, pero los estados le entran con el billete para los organismos públicos locales electorales. Entonces, no, pues es la vida faraónica del INE. Lo peor de todo, pues los diputados no dicen nada, ¿no? Pues vamos a promover, pues sí, pero como que la iniciativa, ¿dónde está? O sea, diputadas, diputados, senadoras, senadores, el único que habla es Monreal, pues es el único que veo. Ojalá que se tome en cuenta todo esto, porque la misma revocación de mandato bajo las figuras actuales del INE y del Tribunal Electoral son riesgosas. Y bueno, la metodología o la ley reglamentaria también la tendríamos que conocer, y esa no existe, todavía no existe. ¿Bajo qué reglamentos se daría una revocación de mandato al presidente de México? Importante, porque cuántas cosas se van a mover en el Poder Legislativo. Ojalá que sea para bien de los mexicanos, y no olviden, recuerden más bien, senadoras y senadores, diputadas y diputados, que el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Amigas, amigos, están informadas, informados. Yo regreso más tarde, claro, con más información. Nos vemos, órale pues, nos vemos.